Dios les bendiga. Es un gran gozo y alegría, ¿verdad? Saber que Dios nos da el privilegio de estar nuevamente detrás de las cámaras de Canal 25.1. AME presente, Voz en el Desierto, fortaleciendo familias nuevamente aquí. Y esperamos, ¿verdad?, que en esta mañana ustedes sean, ¿verdad?, bendecidos grandemente por el tema que traemos, que va a ser un tema muy interesante. En esta mañana nos acompaña nuestro hermano. Dios les bendiga, evangelista Gonzalo Gres, para servirles, de Iglesia El Buen Samaritano, con mi pastor, el siervo de Dios, José Morales. Reciban un saludo. Estamos ubicados allá en la colonia Santa María, ahí en el poniente de la ciudad, y la dirección es calle Privada Francisco Villa, número 810. Ahí tienen una casa también de oración. Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes, pastor. Amén. Y pues su servidor, Aurelio Ávila, de Manantiales de Vida Eterna. Nosotros tenemos nuestros servicios ahí en Ignacio La Peña, 921, esquina con 5 de mayo, todos los domingos a las 12 del día. Ahí estamos. Cualquier persona que esté alrededor, ¿verdad?, de esa ubicación, están cordialmente invitados. Nuestro hermano Gres, hoy nos toca un tema muy importante, ¿verdad? Amén, que amén. es los peligros de la falta de perdón. Claro que sí. Y vamos ahí precisamente a Mateo 6, 14, 15, ¿no? Dice la palabra: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Conoces alguna persona que por vivir llena de resentimiento perdió algo muy importante en su vida? ¿Qué áreas pueden ser afectadas cuando vivimos llenos de resentimiento? ¿Cuál es una condición que Dios nos hace para recibir perdón por parte de Él? Son algunas de las preguntas, Gonzalo, que nos ayudan a precisamente. Vemos nosotros, por ejemplo, en el entorno, no solamente de la familia, sino también dentro de la iglesia, vemos muchas veces que hay personas que tienen resentimiento muy acentuado porque alguien los hirió, alguien, o sea, levantó, ¿verdad?, un testimonio malo. Y de esa manera queda, ¿verdad?, una raíz de amargura, de resentimiento. Y aquí nos habla la palabra, ¿verdad?, que si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Ahora, aquí traigo una ilustración para más o menos darles una semblanza precisamente de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y estamos invitando a todo el televidente de Canal 25.1 que se sintonicen y escuchen este tema, que va a ser muy interesante. Por ejemplo, la ilustración del refrigerador. María era una persona muy ordenada. Un día, regresando de su trabajo, al abrir la puerta percibió un pésimo, olor. Se preocupó y comenzó a buscar por toda la casa de donde provenía. ¿Y qué era ese mal olor? Pensó que era a causa de que sus hijos habían dejado comida en su cuarto, pero no era eso. Culpabilizó a su esposo por dejar ropa sucia tirada en la cama, pero tampoco, hermanos, era eso. Comenzó a enojarse y a reclamar a todos que ellos habían producido ese mal olor en su casa. Cuando era la hora, cuando era la hora de preparar la comida, abrió el refrigerador y de inmediato percibió que el desagradable olor provenía precisamente de ahí de adentro. Ahora, comenzó a abrir los recipientes que tenía bien organizados en su refri. Cuando abrió los frijoles, estos estaban podridos y estaban contaminados todo lo que había adentro. Había encontrado la causa del mal olor en toda su casa. A María se le había olvidado limpiar su refrigerador. Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. Necesitamos limpiar y sacar precisamente esas malas hierbas que contaminan, o sea, nuestro espíritu y nuestra alma. Es muy importante, ¿verdad? ¿Qué crees tú, hermano Gonzalo, de una persona que está tocada por falta de perdón? O sea, tiene esa actitud de resentimiento, y ¿sí se puede ver en las personas o no se puede ver? Pues es que es como la reflexión que nos dabas, pastor. De hecho, puede aparentar todo muy bonito, pero las situaciones son que ese resentimiento, ese odio, ese coraje que alguien pudiera tener, tarde o temprano tiene que salir, porque no se puede ocultar. Entonces va a salir a través de, pues no sé, a lo mejor de un enojo, o en el momento que estás bajo presión, o en el momento que menos lo espera la gente, vas a dar un giro de 180 grados, tú vas a salirte de tus casillas, como se dice regularmente, porque hay una raíz de amargura. Exacto. Entonces, como el ejemplo que nos dabas, se percibió un olor desagradable.
Bueno, en las personas a lo mejor no es un olor, pero sí son actitudes que reflejan algo. ¿Verdad? Ok. Ahora, todos hemos sido heridos o recibido una ofensa durante la vida. Si no tenemos cuidado, esas ofensas y heridas pueden arruinar precisamente el curso de nuestra vida. Ahora, el Padre Celestial también fue ofendido con nuestros pecados, pero Él, para darnos ejemplo, tomó la decisión de perdonarnos y rescatarnos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora, Dios nos ofrece perdón de pecados y Él quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Aprendamos a perdonar, a cancelar deudas, para que vivamos una vida feliz y abundante, ¿sí o no? La falta de perdón es una trampa, es una piedra de tropiezo para nuestras vidas y existen algunos peligros al no perdonar. Vemos cuáles son. El primero es desobedecemos a Dios. Sí, pues es que luego como iniciábamos con la cita que dabas de Mateo, donde Dios nos pide a nosotros que perdonemos. Exacto. No podemos nosotros ir por el mundo guardando resentimiento porque no somos más grandes que Dios. Exacto. Y siendo el creador de todas las cosas, nos perdonó a tal grado que entregó a su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que el creador nos ha dado ejemplo a nosotros de la necesidad del perdón. Exacto. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, más los que hemos conocido de Dios, porque quizás el que no conoce a Dios, ¿cómo puede perdonar? Pero los que tenemos a Cristo, la manera que nosotros podemos hacerle es seguir el ejemplo que Dios nos dio, porque es un requisito para escuchar nuestras oraciones. Exacto. El perdonar también nosotros. Exacto. Por ejemplo, vemos nosotros en Marcos, capítulo 11, 25, 26, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y en el verso 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, un punto que es muy importante, perdonar es un mandato de Dios. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Amén. Ahora, se está hablando de que Dios está ordenando, nos está dando la instrucción de que nosotros perdonemos, ¿verdad? Pero nosotros podemos arguir, ¿verdad? Es que usted no sabe, hermano, lo que me hizo esa persona. Usted no sabe que me hirió tremendamente. Es más, me difamó, me hizo tantas cosas. Y eso, ¿verdad? O sea, es el motivo de mi enojo. Pero va a llegar un momento en el cual, o sea, lo que decías ahorita, hermano, la falta de perdón, ¿qué es lo que pasa? Estorba precisamente en las oraciones que tú haces. Amén. Cuando tú haces una oración delante de Dios y tú tienes algo con alguien o resentimiento con alguien, aunque sea lícito, ¿verdad? Que tú no hayas hecho nada y esa persona te haya herido, aún así el mandato de Dios es perdonar. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, al no perdonar desobedecemos la voluntad de Dios y eso acarrea consecuencias a nuestra vida. ¿Qué tipo de consecuencias puede acarrear eso, hermano? Pues yo creo la primordial es que pues no seremos perdonados. No podríamos recibir el perdón porque es un requisito que ya nos dice. Perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, al no hacerlo, pues estamos haciendo de antemano que no tenemos, voy a usar este término que a lo mejor no es tan preciso, pero pues no tenemos derecho al perdón porque es algo que Dios nos pide. Exacto. O sea, tú no puedes recibir lo que no das. Y en esto, y a fin de cuentas, que no es tanto justificar a la otra persona, sino estar nosotros bien ante Dios. Es como, por ejemplo, una persona, ¿verdad?, que le dice al Señor, lléname de tu presencia, pero llega un momento en el cual Dios no puede llenar a alguien o algo si eso algo o ese alguien no está vacío. Amén. O sea, definitivamente, si un vaso tienes que llenarlo, ¿verdad?, tienes que llenarlo cuando el vaso está vacío. Amén. Y en el caso de, por ejemplo, de nosotros como cristianos, ¿cómo tú puedes ser llenado de Dios? ¿Cómo tú puedes pedir, o sea, felicidad, tranquilidad, gozo, paz, todo eso, si está lleno de qué? De amargura, de resentimiento. Amén. Por lo que te hicieron a alguien? Eso es muy, muy importante para nosotros y televidente. Usted acuérdese que nosotros no podemos, ¿verdad?, pedir que Dios nos dé tantas cosas y nosotros tenemos contaminado nuestro vaso, ¿sí o no? Amén. Ahora, el otro punto es la falta de perdón, es uno de los obstáculos más grandes, o sea, lo que decíamos en la oración. Vemos aquí en Marcos 1:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Al no ser perdonados, tenemos obstáculos para que nuestras oraciones sean escuchadas y por tanto contestadas. Amén. Ahí está la referencia, ¿no? Si nosotros, mucha gente, y yo no sé si tú hayas visto el caso ese, hay personas que están dentro de la iglesia y levantan sus manos y están, o sea,
queriendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Los llene, los bendiga, pero muchas veces, ¿verdad? No resulta eso en éxito, porque inmediatamente cuando están levantando sus manos, ahí viene el enemigo y les Amén. recuerda a la gente que les hizo daño, ¿verdad? O simplemente con una persona que, fíjate que vi a fulano de tal y ese fulano de tal te hirió. Y nada más con saber ese tipo de referencia, ya estás ya con un coraje, con un Tremendo. resentimiento, comienzas a avivar, o sea, los eventos que suscitaron precisamente esa herida. Es muy importante, entonces, si nosotros queremos orar, tenemos que quitar todo obstáculo. Dice, Dios no oye la oración, ¿verdad? Si una persona está cometiendo un error de esos, de tener resentimiento, Dios no va a poder Amén. escuchar la oración de la persona. Es la razón por la cual mucha gente se frustra porque no tiene resultados al estar pidiéndole algo, o sea, a Dios, Al Creador. ¿verdad? Al Creador. Ahora, cuando no perdonamos de corazón, perdemos comunión con ¿quién? Con Dios. Tremendo. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Cuando, hermanos, no perdonamos, estamos perdiendo la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque, hermano Gonzalo, entran las emociones negativas, ¿no? ¿Qué clase de emociones negativas puede tener una persona que no ora? Bueno, pues para empezar, dominaría, vamos a hacer este término, la carne, el viejo hombre, Y el viejo que viene con todos sus vicios, y entre ellos pues viene cuando una persona no puede dar perdón, pues tiene odio en su corazón. Ahora, el odio, o no simplemente el no perdonar, pues es una característica de orgullo. Orgullo, sí. Porque el perdonar te hace ser humilde. Entonces una persona perdona cuando es humilde. Y uno perdona, vuelvo al punto, no justificando a la persona su acto, lo que haya hecho, sino la humildad está en que, a fin de cuentas, Dios es el que se encarga de pelear por nosotros. Lo que Dios no quiere es que nosotros mismos nos estemos autoflagelando, ¿cierto? Con recuerdos, con la situación, sino que lo que Dios quiere es que tu corazón sea libre y sea sano para que Dios pueda obrar dentro de nosotros. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros vivimos no de emociones y vivimos de la palabra, la persona que vive de la palabra es una persona que puede tener la libertad y no puede no puede engancharse Amén. Con provocaciones de otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque esa persona sabe perfectamente que si una persona es antagónico, es una persona, hermanos, que irritante. La Biblia dice claramente, la blanda respuesta apacigua la ira, o simplemente esa persona se sale del entorno en el cual lo está siendo provocado. Amén. Esa persona se sale de ahí y esa es una actitud de sabiduría de una persona sabia. ¿Por qué? Porque no se está enganchando, ¿verdad? Porque desgraciadamente hemos visto nosotros dentro de las iglesias que incluso han llegado hasta los golpes. Sí. ¿Por qué? Por resentimientos, por esto. Y ellos lo han querido resolver a través de la carne, como decías tú ahorita, en el terreno natural. La Biblia claramente dice, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién Amén. Contra nosotros? Entonces, si la palabra nos está diciendo, y la palabra nos está diciendo también, mía es la venganza, yo pagaré. La Biblia también nos dice claramente que no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, potestades. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ves una persona que te quiere provocar y que tú te enganches en una pelea verbal o física, aún siendo cristiano, tú tienes que entender claramente que tu lucha no es con ellos. Amén. Es el enemigo que está moviendo a esa gente para manipularlos y engancharte a ti para que te salgas Amén. de la postura espiritual que debes tener o que realmente eres. Porque una persona que es espiritual simplemente discierne Amén. quién es el que está moviendo a las personas para provocarte a ira, para provocarte, o sea, a este enojo. Es muy importante esto, pero aquí habla algo muy interesante. Dice, cuando no perdonamos de corazón, pues perdemos comunión con Dios. Yo no sé si tú has visto una situación de esa, ¿verdad? Que se levanta una hermana o un hermano en la congregación y dice, hermano, si yo he ofendido a alguien, perdónenme. ¿Qué crees tú es? ¿Es justificación o es realmente una actitud de arrepentimiento? No, es una justificación. ¿Por qué, hermano? Porque el perdón se va directamente a la persona que se ha ofendido. Claro. Y regularmente, pues todos sabemos cuando ofendemos, porque todo está en la actitud. Todo está en la actitud. Y tristemente, el único que sale ganando en estas situaciones es el enemigo. Por eso qué bueno que mencionabas esa parte y discernir, pastor. Ajá. Porque el único que va a ganar es el enemigo. El único que va a salirse con la suya es el enemigo. ¿Por qué?
porque no quiere la felicidad para empezar de las personas y mucho menos quiere que cada uno desarrollemos el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Exacto. Y la falta de perdón es como un ancla que te tiene detenido en cierto lugar y que no te deja avanzar. Te paraliza, ¿no? Ahora, el que una persona pierda la comunión con Dios es una situación grave, ¿no? Tremendo. ¿Por Muy qué? triste. Porque la persona que tiene, hermanos, el coraje, tiene el resentimiento, hermanos, que se desliga que hay un Dios, que hay una palabra y le da más prioridad al enojo que tiene. Amén. ¿Qué quiere decir? Que de una manera directa o indirecta está perdiendo la comunión con Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que nuestras oraciones pueden tener estorbos si tenemos alguna raíz en el corazón. Debemos de analizar si la falta de respuesta a nuestras oraciones es causada por alguna falta de perdón. Es tremendo, ¿no? Entonces, esto va directamente a que nosotros reflexionemos, o sea, nosotros nos evaluemos y veamos que muchas veces nos frustramos porque no vienen, o sea, oraciones contestadas, pero más bien deberíamos nosotros analizar y ser unas personas honestas, ¿verdad? Amén. Humildes y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que hay dentro de mí que está impidiendo que la petición que yo te estoy haciendo tenga resultados? Si yo no hago ese tipo, ¿verdad? De decisión, de actitud, como decías tú ahorita, pues definitivamente lo único que va a pasar es que yo mismo me voy a estar engañando. Amén. ¿Verdad? Entonces es muy importante eso. Ahora, en Primera de Pedro, aquí traigo Primera de Pedro 3:7, dice ahí, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, aquí la palabra nos está hablando precisamente del matrimonio, ¿sí o no? Amén. Porque muchas veces nosotros ahí en la casa nos damos un round y luego llegamos a la iglesia y nos agarramos de la mano y decimos unidos, unidos. Y estamos declarando, ¿verdad?, que estamos unidos, aparentando algo, pero no hemos arreglado el conflicto que tenemos, vamos, como marido y mujer. Entonces aquí la Biblia habla claramente, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es estorbo? Es como, por ejemplo, un río, un arroyo, ¿verdad?, que se acumula ramas, troncos y todo eso, y comienza a bloquear, o sea, la fluidez de la corriente. ¿Y qué es lo que pasa? Se comienza a estancar, o sea, ese es el río, ese lago, y llega un momento que a través del tiempo comienza a enlamarse, comienza incluso hasta oler feo. Es una forma de decirle a los hermanos y a las hermanas, si hay una raíz de amargura en tu corazón, eso es lo que va a provocar que te estancas. Amén. Y llega un momento en que esa lama, o sea, en el terreno físico, pero ya aplicado al terreno espiritual, esa lama es precisamente que la gente nos va a ver, o sea, agresivos, nos va a ver, o sea, hermanos, sarcásticos en la relación que vamos a tener con nuestros hermanos o con la gente que se nos rodea, ¿verdad? Ahora, ahí hay algo muy importante. El otro punto es, le damos derecho al diablo a destruir. Tremendo eso. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra vida, y desgraciadamente llega el clímax, que es no prosperamos. No prosperamos no solamente en el terreno material, Gonzalo, sino en el terreno también espiritual, que nuestra vida va a comenzar a desconectarse de Dios y tarde o temprano, ¿verdad? Vamos a estar siendo cristianos como si fuéramos paletas. Y fríos. Fríos totalmente. Entonces Dios nos demanda que no seamos ni fríos ni calientes. Dios quiere que lo que hagamos nosotros, o sea, seamos fervientes en el espíritu, y eso es lo que a Dios le agrada. Pero si nosotros estamos metiendo, ¿verdad?, le estamos dando, ¿verdad?, o sea, el derecho al diablo que intervenga, porque nosotros tenemos una raíz de amargura o resentimiento, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. ¿Qué piensas tú de eso, hermano? Pues es que es la realidad, como mencionábamos ahorita, el único que sale ganando en estas situaciones es el enemigo. Exacto. Ahora, mencionábamos en la cita que dábamos de Pedro, es acerca de lo más tremendo en el hogar. Porque pues alguien pudiera decir, pues es que esa persona vive lejos o no está aquí, pero qué triste cuando es dentro del hogar. Exacto. Porque es donde cada uno de nosotros debemos demostrar que Cristo muere en nuestros corazones. Y vuelvo al punto como mencionaba antes, o sea, la falta de perdón es simplemente orgullo en el corazón. Exacto. Es simple ser orgullosos. A lo mejor a nosotros como padres, a veces, no sé,
como menciona la Biblia, no exasperamos a nuestros hijos y no pedimos perdón. Y quieras o no, hay una rencilla. Entonces, vuelvo al punto, no pedir perdón es ser orgulloso. Y Dios nos manda a que en todo momento revisemos nuestro corazón y nuestra vida. Y en el momento que identifiquemos nosotros un problema, tratar de solucionarlo. Porque eso, lo único que hará en nosotros, hermanos, es que siga libre en la relación con Dios. Y sobre todo, ¿verdad? O sea, preservar nuestra familia, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque la primera iglesia que cada uno de los ministros tenemos es nuestra casa, hogar. nuestro hogar. Entonces, si el hogar de nosotros se respira una atmósfera de paz, de tranquilidad, de respeto, Amén. lo único que va a pasar es que nosotros vamos a dar testimonio a la gente que sí somos cristianos y que Dios ha moldeado nuestras Amén. vidas de tal manera que ya no somos aquellas personas pecadoras, o sea, difíciles de tratar, personas haciendo lo malo delante de Dios, y ya no hay ese tipo de situación. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que Dios ya nos está dando la bendición de que nosotros entendamos precisamente este tipo de temas, que es muy importante. Quizás ahorita ahí en tu hogar tú has tenido conflictos con el esposo o la esposa. Quizás la esposa, por el trato que ha hecho el esposo, aún siendo cristiano, te ha maltratado, te ha herido de una manera frontal, y eso ha provocado que tú tengas resentimiento hacia tu esposo. Amén. ¿Cómo lo demuestras ese resentimiento, verdad? Que tú ya no le haces caso, ya no le haces las comidas, lo ignoras, te sales sin decirle ya ahorita vengo, voy a tal parte, comienzas aquí a poner una barrera en la cual, ¿verdad? O sea, todo el mundo se está dando cuenta, oye, sin palabras, la gente se va a estar dando cuenta que hay una fricción dentro de ese matrimonio. Entonces, lo más importante para nosotros es que nosotros entendamos claramente que Dios nos está dando una bendición de ¿qué? De reflexionar, de parar, para que nosotros tengamos una buena relación y que podamos ver, ¿verdad?, en el terreno espiritual al Señor Jesucristo sonreírse, porque qué lindo. nos está diciendo, ok, van bien, no hay problema, échele ganas. Entonces, es la misma invitación que se les hace a ustedes que están viendo este programa. Queremos, ¿verdad?, que a través de estos temas nosotros tengamos, o sea, la oportunidad de agarrar la palabra, practicar la palabra, y aquí, hermanos, no darle lugar al diablo. Amén. Una de las cosas que muchas veces nosotros le damos derecho legal a Satanás, que entre abriendo puertas para que él comience a manipular y comience a oprimir precisamente la relación que tenemos como familia o simplemente dentro de la iglesia, ¿sí? Amén. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay gente ahorita malintencionada, ¿verdad?, que trata de aplastar al hermano, de descalificarlo, y aún así, sabiendo de antemano que estás tomando medidas que no son dignas, o sea, no son la insignia de un buen cristiano, lo hacemos, o sea, arbitrariamente, ignorando y aún a Dios mismo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el testigo silencioso es el Espíritu Santo, que donde quiera está, y Él sabe lo que estamos hablando, que Él sabe lo que estamos diciendo, Él sabe cuando estamos descalificando a alguien. Entonces, si nosotros no pedimos perdón, hermanos, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Decir, no vas a ser perdonado. Entonces, ¿en qué situación, hermano? Por ejemplo, en el caso de la salud de nosotros, ¿tiene que ver mucho el que una persona no pida perdón? Claro, ¿Le afecta? claro. Científicamente está comprobado que hay problemas en la salud, porque es un rencor, es un odio que por dentro, a lo mejor no lo expresamos. Digo, tarde o temprano sale, pero no lo expresamos. Pero por dentro, a lo mejor, con todo respeto, tus intestinos se revuelven ahí, se retuercen y provocan enfermedades. Que tristemente, vuelvo al punto, es simplemente por no decidir perdonar. Exacto. Entonces el enemigo se aprovecha de muchas, ahorita mencionábamos que no se prospera en algunas áreas de nuestras vidas, pero también no se crece y no se desarrolla en un ministerio. Se estanca, todo se detiene, todo se paraliza por no humillarnos, porque a fin de cuentas es esta expresión que el Creador nos enseñó, ¿verdad? A pedir, a dar el primer paso para restablecer pues puede ser una amistad o simplemente estar bien ante Dios y no deberle nada a nadie. Y se puede decir, ¿verdad?, que, por ejemplo, dentro del ministerio también eso afecta. Claro. Es la razón por la cual, a lo mejor, hermanos, o sea, hablando, ¿verdad?, en voz alta, a lo mejor los ministerios, o sea, los ministros se frustran porque no hay, ¿verdad? No hay, o sea, éxito, no hay resultados.
y llega un momento en el cual la persona dice, pero ¿qué está pasando? Pero muchas veces, o sea, no se analiza que muchas veces, así como esta mujer, ¿verdad? Que ya Amén. había metido esos recipientes, se le olvidó sacarlos para que el refrigerador estuviera limpio, sin Amén. malos olores, y ella ya estaba culpando a todo el mundo, ¿no? Entonces ella no estaba entendiendo que la culpable era Era ella. ella. Es la misma situación. Nosotros tenemos que hacer una reflexión y empezar a decirle, como decía David, Señor, examíname para ver si Amén. hay caminos de Amén. perversidad en mí. ¿Por qué lo decía él? Lo decía precisamente, ¿por qué? Porque él quería estar limpio, ¿verdad? Porque yo le voy a decir una cosa clara. La Biblia dice claramente que David decía, borra mis rebeliones. En otras palabras, si hay un libro en el cual se están escribiendo todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Amén. ¿Verdad, mi hermano? Sí, qué tremendo es este tema, pastor, porque realmente hay peligros y son muy grandes. Muy grande. Llega el momento a dejar a las personas que a lo mejor traían pues, vamos a decirlo, un término muy bueno, a estancarse, incluso a salirse a tal grado del plan de Dios, por el simple hecho de guardar rencor, de no decidir perdonar o de no buscar ayuda en Dios, ¿verdad? Para poder superarlo, solucionarlo, acercarse con personas que puedan darle buenos consejos a través de las escrituras. Pero qué tremendo es que por una raíz de amargura, por una raíz de falta de perdón, alguien pueda truncar su camino en la fe, pueda truncar su camino en familia y pueda, perdón el término, ¿verdad? Pero hay personas que incluso han llegado a quedar pues en las calles, pastor. ¿Cuánto tenemos, hermano? Por darle continuidad a una falta de perdón. O sea, es muy tremendo porque el enemigo realmente, como dice la escritura, o sea, no juega, él viene a matar, robar y destruir. Y la falta de perdón es una puertita abierta para que él pueda hacer y deshacer en nuestras vidas. Es tremendo, ¿verdad? Y esa persona se puede ubicar como un sembrador de discordia, Amén. poniendo semillas, ¿verdad? De discordia. ¿Por qué? Porque simplemente la persona dice, oye, mira lo que me hizo aquella persona. Y entonces ya no es, como dice Hebreo, ¿verdad? O sea, habiendo una raíz de amargura, tú puedes contaminar también a otras personas. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos claramente que Dios nos ha dado la oportunidad del arrepentimiento. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos la facultad, hermanos, no solamente de que volvamos a retomar la bendición de salud, la bendición en la familia, la bendición en las finanzas, tener una buena relación con nuestros hermanos Amén. ministros, de tal manera, ¿verdad?, que la gente vea, ¿verdad?, que sí hay unidad y hay respeto en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos despojamos Amén. de todo peso, de todo pecado que nos asediaba, y ahora podemos, hermanos, que vestirnos de la vestidura, ¿verdad?, nueva, ¿verdad?, conforme a Dios. ¿Cómo? Vemos nosotros, por ejemplo, que hay frutos del Espíritu, caridad, gozo, paz, templanza, benignidad. Todos esos frutos, hermanos, es un símbolo de una persona que se ha liberado precisamente de rencores, de situaciones difíciles. Vamos a agarrar otro punto. Damos lugar al diablo al vivir en amargura, con iras, contiendas y falta de perdón. El odio abre puertas a que el diablo nos robe la paz, la salud y también la prosperidad. Entonces, como decías tú ahorita, hermano Gonzalo, qué tremendo es que el diablo se esté carcajeando, Amén. que esté tirado ahí, rice y rice. ¿Y por qué? Porque sembró la cizaña y los hermanos se agarraron en amargura, en rencor, llegaron hasta los golpes o a palabras ofensivas, y él está contento, ¿verdad? Como si fuera un referee viendo el resultado de lo que él provocó en medio de personas. Y esas personas no tuvieron el discernimiento para entender que el diablo quería meter una fortaleza en la mente para envenenar su corazón y tener, hermanos, que un pleito, hermanos, directo con quién, con sus hermanos. Ahora, no nos olvidemos ni nos desconectemos de que nosotros somos la familia de Dios. Amén. Tenemos un Padre celestial, un Padre que es nuestro Padre celestial, y nosotros formamos que es la familia de Jesús. Entonces, si somos familia, yo no creo que en ninguna circunstancia nosotros vayamos en contra de la misma familia. Amén. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo, hermano? Claro. Es muy importante, y ya vamos, o sea, concluyendo, y queremos decirle, ¿verdad?, que AME Presente, estamos, hermanos, que ya casi el día 15 de noviembre vamos a tener las votaciones, comienzan, hermanos, las alternas, o sea, los prospectos para entrar precisamente a la contienda de buscar el presidente para el siguiente
el siguiente tiempo. Y vamos a estar orando, ¿verdad? Por todos los que están participando, Amén. para que Dios ponga a la persona que realmente Dios quiere poner. Amén. Y que todo sea, ¿verdad? Limpio, ¿verdad? O sea, claro, nítido, para que nosotros podamos entender claramente que si Dios nos puso ahí, a cualquiera de los que están corriendo, nosotros hemos ya enterado, ¿verdad?, que Dios es el que va a hacer las cosas. Hermanos, nos despedimos, Gonzalo, ¿verdad? No, pues agradeciendo la oportunidad, gracias por la invitación, un excelente tema, ¿verdad? Y la verdad es que no hay ningún argumento para no perdonar ante Dios, es necesario el perdón. Y pues gracias por la invitación, saludos nuevamente de parte de Iglesia El Buen Samaritano, mi casa y de mis pastores José y María de Morales. Dios les bendiga, gracias. Hermano, pues yo estoy contento también, ¿verdad? Se despide su hermano en Cristo, Aurelio Ávila, y estamos contentos porque, hermano, Dios nos da la oportunidad de sembrar la semilla de la palabra de Dios para que a través de este tipo de enseñanza nosotros podamos, ¿verdad? O sea, corregir cosas que tenemos que corregir. Esas cosas que tenemos que corregir nos van a ayudar a ser felices, tener la libertad en Cristo. Por eso yo me despido, yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna, y un abrazo muy fuerte a todo el staff de Canal 25.1 y también a AME, ¿verdad? Presente, Voz en el Desierto, fortaleciendo familias. Dios les bendiga y Dios les guarde y nos vemos en la próxima semana. Amén. Bendiciones. Bendiciones.